Contame, Cecilia, cómo nace la idea de hacer una tesis sobre Telestreet. Bueno, en realidad no es una tesis solo sobre el fenómeno de las televisiones barriales en Italia, sino que trata de hacer un recorrido histórico sobre el uso de los medios alternativos en el movimiento italiano. Y tiene que ver un poco porque, bueno, yo en primera instancia empecé a participar en medios alternativos en Argentina, en Buenos Aires, a partir de todo lo que fue después del año 2001, incorporándome a redacción, a Enred, y después participando también en Indymedia. Y teniendo la posibilidad de viajar por mi trabajo, estuve en Italia, en Génova, un año después de lo que fue Génova de 2001. Ahí me empecé a contactar con grupos de activismo de medios alternativos italianos, de gente que también participa en lo que son los centros sociales, que son espacios recuperados en la ciudad para construir una cultura alternativa. Y a partir de entrar en relación con estos grupos, digamos, de comunicación, de video, de Indymedia Italia, tenía curiosidad y ganas de conocer lo que fue históricamente el movimiento de la autonomía italiana, que es un movimiento que surge en los años 70, como crítica hacia la visión más de estructura clásica, digamos, que tenía el PC italiano, y tratar de generar política desde una instancia más, digamos, desde la autoorganización y no tanto desde una estructura jerárquica, digamos, de partido. Entonces, empecé a contactarme con estos grupos y surgió la idea de por qué no hacer una genealogía que trate de recorrer la historia de la comunicación alternativa en el movimiento italiano. Entonces la tesis la traté, digamos, de pensar tomando dos ejemplos puntuales para poder contar este fenómeno italiano, en donde convergen nuevas tecnologías, producción, digamos, de intervención política en el lenguaje muy fuertemente como un espacio para intervenir políticamente, y los casos concretos que elaboré y que trabajé son la experiencia de una radio libre en los años 70, en el año 77, que es Radio Alicia, y después, tratar de trabajar una experiencia concreta de televisión barrial, Teleimmagini, en Bolonia. En realidad los dos ejemplos son de Bolonia. Ellos vienen de una dictadura bastante fuerte, lo que es Berlusconi ahí, ¿no? En Italia, 90, 2000. Claro, en realidad lo que sucede en Italia es que a fines de los años 70 el sistema, digamos, de medios públicos estatales, digamos, se abre a la posibilidad de ser comercializado, es decir, se abre la posibilidad, digamos, de comercializar el espectro radioeléctrico, porque hasta los años 75 en Italia los medios de comunicación eran del Estado. Entonces, en ese momento es que se abre la posibilidad de explotar comercialmente el espectro radioeléctrico, tanto en radio como en televisión. En ese momento es en donde se da un fenómeno de radios libres. Hay más de 3.000 radios independientes que circulan por todo el territorio italiano, en donde se autogestionaban, ya sea por obreros en lucha, porque había un movimiento obrero muy importante a fines de los años 70 en Italia, movimientos juveniles, universitarios, jóvenes también precarizados frente a un momento, digamos, en donde el capitalismo industrial italiano se empieza, digamos, a renovar con la informatización o con la automatización de las fábricas. Entonces hay una masa de desocupados muy importante, y principalmente jóvenes universitarios. Entonces todo, digamos, este movimiento de radios libres surge en ese periodo. Pero paralelamente también lo que se da es, desde el grupo empresarial, posibilidades de empezar a generar dinero a través de hacer medios privados. Y ahí es donde surge Berlusconi. Claro, porque hay una gran evolución de medios alternativos, pero después no es como que decae, pero la corporación empieza a crecer tanto, la RAI, ¿no? Exactamente. En Italia... Lo que sucede es que Berlusconi ve la beta económica de comprar una televisión en Milán, local. Esa televisión local después le dan señal a nivel nacional, pasa a ser una televisión, digamos, a escala nacional, de canal abierto, y empieza a comprar editoriales, empieza a crear agencias de publicidad, empieza a tener todo, digamos, un negocio en torno a lo que es la producción de información y de comunicación y distribución, por ejemplo, de películas, que lo que él genera es, a fines de los años 80, el grupo Fininvest. Es un grupo, digamos, un holding económico que maneja
En este caso, hasta el año pasado, digamos, él manejaba el 50% de la distribución editorial en Italia, el 80% de la producción publicitaria y más del 97% de la producción televisiva a través del grupo Mediaset. Mediaset es el grupo televisivo de Fininvest que tiene las 3 televisiones privadas más importantes de Italia y la que ve la mayoría de la población italiana, que es Rete 4, Canal 5 e Italia 1. Paralelamente, obviamente, ese crecimiento, digamos, de corporación mediática que adquiere Berlusconi le da posibilidades para después candidatearse para presidente. Entonces, toda la estrategia de comunicación que utiliza Berlusconi para poder llegar a ser, digamos, presidente en Italia. Y lo que sucede hasta el año pasado, que él fue presidente del Consejo de Ministros en Italia, es tener, digamos, un duopolio en la televisión, porque no solo manejaba los 3 canales privados, sino también manejaba la RAI, los 3 canales del Estado. Y bueno, podemos decir que en Italia había una situación de dictadura mediática, ¿no? Controlada por el grupo Fininvest de Berlusconi. Entonces, esa concentración en la comunicación, esa imposibilidad de poder los diferentes sujetos sociales, en este caso de los movimientos italianos, no aparecer, no tener, digamos, voz en estos medios privados, se vieron, digamos, frente a la necesidad de crear una estructura o un modelo de hacer televisión desde otro lugar. Y ahí nace, ¿cuáles son los primeros canales que nacen independientes, la denominada Telestreet italiana? ¿Cuáles son los primeros? Y bueno, en realidad lo que sucede en Italia es que en el año 2002, después de lo que fue Génova, después de esa represión muy fuerte que vivió, digamos, la población activista italiana y también europea, que se concentró en Génova, fueron más de 300.000 personas, hubo un grupo de jóvenes y viejos militantes italianos que dicen, bueno, frente a esta dictadura mediática, nosotros no nos queda otra que empezar a pensar hacer, ¿por qué no?, una televisión independiente, una televisión barrial, una televisión en donde la idea no es llegar a ser una gran televisión a nivel nacional, como pensaba el PC italiano, sino hacer pequeñas televisiones en donde podamos poner en relación las nuevas tecnologías de Internet y de la telemática, digamos, de la informática y la telemática, toda esa nueva comunidad virtual, digamos, autogestionada de grupos a nivel Internet, y por qué no el soporte de la vieja televisión analógica. Después recombinar esa vieja y nueva tecnología. Y aparte porque había, digamos, una capacidad digamos, de jóvenes activistas a nivel de video político, video de intervención, que venía ya de la experiencia de las contracumbres en Europa, que estaban produciendo material audiovisual, más ligado a lo que es el espectro de los movimientos en Italia, que es la situación de los inmigrantes, la situación de la precariedad laboral, la situación de la mujer, la situación de los desocupados, porque en Italia hay una masa de desocupados bastante importante, más que nada de Roma para el sur de Italia, movimientos desocupados que vienen del proceso de desindustrialización de los años 80. Entonces todos esos sujetos sociales no aparecían en la televisión, o si aparecen bastante estigmatizados y criminalizados por este caso, digamos, este fascismo mediático que se vive en Italia, y aparte porque la televisión italiana, como todas las televisiones comerciales, los géneros son bastante aburridos, estúpidos, sí. ¿No? Con los talk shows y los programas estos de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, surge un grupo que venía también de la experiencia de hacer la radio independiente en los 70, en el caso específicamente de haber hecho Radio Alicia en Bolonia. En Bolonia nuevamente en el 2002 se crea Orfeo TV. Orfeo TV es una televisión que se le pone Orfeo porque estaba sobre la calle Orfeo y empieza a emitir en realidad en un radio de una manzana. Eso te iba a decir, las Telestreet allá, uno se piensa que, bueno, cubren capaz como fueron acá los canales como Utopía o como grandes canales que tuvimos acá en una época que cubrían barrios enteros. Allá la Telestreet cubre literalmente cuadras. Claro, exacto, por eso se denominan TV di strada, televisión de calle, porque en realidad son televisiones que tienen poco alcance, porque los transmisores son de poco alcance, porque lo importante que quería poner en evidencia este grupo de Orfeo, este grupo digamos, de personas, era que lo importante era romper con el paradigma, digamos, de la televisión centralizada,
profesional y que abarque una totalidad amplia, digamos, de un territorio nacional, sino pensar en una televisión de poco alcance, en donde lo fuerte sea que las propias comunidades de vecinos organizados puedan producir su propio discurso y emitirlo al aire. Es decir, básicamente es como romper con la idea de la diferencia que hay entre la producción y la recepción, ¿no? Como salirse de esta relación de poder que además hay entre el que produce y el que ve. Sí. Entonces la idea era potenciar a ese sujeto que ve como sujeto que produce.